Hay ciudades antiguas que dejaron monumentos, y hay otras que dejaron un vacío imposible de explicar. Teotihuacán es ambas cosas. Cuando los aztecas llegaron al Valle de México y contemplaron aquella extensión de pirámides monumentales, no preguntaron quién la había construido. Preguntaron qué dioses habían sido capaces de levantar algo así. Porque incluso para ellos, que también construían templos colosales, aquella ciudad era incomprensible. La llamaron Teotihuacán, el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Pero aquí comienza el verdadero misterio. Cuando fue redescubierta, ya llevaba siglos abandonada, sin textos claros, sin nombres de gobernantes, sin una historia que explicara su origen. Solo piedra, solo escala descomunal, solo una planificación tan precisa que parecía haber sido diseñada por una mente que entendía algo más que arquitectura. Y cuanto más la estudiamos, más inquietante se vuelve la pregunta: ¿quién fue capaz de diseñar una ciudad de más de 100.000 habitantes hace casi 2000 años y después desaparecer sin dejar memoria clara de su poder? Quédate hasta el final, porque comprender Teotihuacán es comprender que el mundo antiguo fue mucho más complejo de lo que solemos admitir. Teotihuacán no creció como crecen la mayoría de ciudades antiguas. No fue caótica, no fue espontánea, fue planificada. La calzada de los muertos atraviesa la ciudad como un eje ceremonial perfectamente definido. Más de 2 kilómetros de línea recta conectando estructuras monumentales con una intención clara. A lo largo de esa avenida se levantan plataformas, plazas y templos que siguen un patrón repetido. Nada parece colocado al azar. Y dominándolo todo, la pirámide del Sol. Más de 60 metros de altura, millones de toneladas de piedra. Construida sin hierro, sin poleas metálicas, sin ruedas para el transporte pesado. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Cómo crees que lograron coordinar algo así? Porque no se trata solo de fuerza física, se trata de organización, de logística, de liderazgo. Teotihuacán llegó a albergar más de 100.000 habitantes. Era una metrópoli con barrios especializados, artesanos, comerciantes, constructores. Una sociedad jerarquizada capaz de sostener proyectos monumentales durante generaciones. Estas pirámides no se levantaron en una década, se levantaron durante siglos. Eso implica visión a largo plazo, implica un poder central fuerte, implica una idea compartida. Si tú hubieras vivido allí, ¿habrías sentido que estabas participando en una obra sagrada o en una demostración absoluta de control? Déjalo en los comentarios, porque esa percepción cambia por completo la interpretación de esta ciudad. Y si te apasiona explorar civilizaciones que aún guardan secretos bajo la piedra, formar parte de esta comunidad permite que podamos seguir profundizando en estos enigmas. Pero el verdadero enigma de Teotihuacán no está solo en su tamaño, está en su orientación. La ciudad no está alineada exactamente con el norte geográfico. Su eje principal presenta una desviación precisa relacionada con la posición del Sol en fechas clave del calendario agrícola. Eso no es casualidad, es conocimiento astronómico aplicado a la arquitectura. La pirámide del Sol fue construida sobre una cueva natural. En muchas culturas mesoamericanas, las cuevas simbolizaban el origen del mundo, el lugar de donde emergía la vida. Construir encima de esa cueva no fue práctico, fue simbólico. Teotihuacán no era solo una ciudad, era un escenario cósmico, un mapa tridimensional del universo según su cosmovisión. Cada estructura, cada alineación, cada eje urbano respondía a una idea profunda: reproducir el orden del cosmos en la Tierra. Y aquí surge otra pregunta. ¿Crees que estos alineamientos eran solo símbolos religiosos o herramientas reales para medir el tiempo y controlar las cosechas? Porque quien controla el calendario controla la economía, y quien controla la economía
controla el poder. Este patrón de construir en conexión con el cielo no es exclusivo de Teotihuacán. Lo vimos también en otros templos del mundo antiguo, donde la arquitectura se convertía en una forma de dominar el tiempo. Quizá distintas civilizaciones en continentes separados comprendieron algo similar. Teotihuacán no fue una ciudad aislada. Su influencia se extendió por amplias regiones de Mesoamérica. Se han encontrado evidencias de su presencia cultural y comercial a cientos de kilómetros de distancia. Su estilo arquitectónico fue imitado, su iconografía adoptada, su poder reconocido. Era una potencia, y sin embargo, cayó. Hacia el siglo VII, muchos de sus edificios principales fueron incendiados. Las evidencias arqueológicas sugieren conflicto interno. No parece una invasión externa, parece un colapso desde dentro. Tal vez una rebelión, tal vez una fractura social, tal vez una crisis del sistema que sostenía aquel orden monumental. Imagina una ciudad tan grande que su propia estructura de poder comienza a resquebrajarse. Imagina el caos cuando la autoridad pierde legitimidad. ¿Cómo se abandona una obra que tardó generaciones en construirse? ¿Cómo se deja atrás una ciudad que representaba el centro del universo para quienes la habitaban? Cuando los aztecas caminaron por sus avenidas siglos después, pensaron que solo gigantes o dioses podían haberla construido. Quizá esa reacción revela algo más profundo. Tal vez subestimamos lo que fueron capaces de hacer las civilizaciones antiguas. Hoy, Teotihuacán sigue en pie. Sus pirámides siguen proyectando sombras sobre el Valle de México. Miles de visitantes recorren la Calzada de los Muertos cada año, pero pocos se detienen a pensar en lo que realmente representa. Esto no es solo piedra, es intención convertida en arquitectura, es poder convertido en geometría. Es una civilización que entendió que construir en gran escala no solo era una cuestión práctica, sino simbólica. Construían para trascender, para imponer respeto, para reflejar el orden del universo en la Tierra. Y mientras esas estructuras sigan elevándose hacia el cielo, la pregunta seguirá viva. Si fueron capaces de organizar, planificar y ejecutar una ciudad así sin tecnología moderna, ¿qué otros conocimientos poseían que hoy apenas empezamos a redescubrir? ¿Estamos realmente más avanzados o simplemente hemos olvidado otras formas de entender el mundo? Teotihuacán no es solo un yacimiento arqueológico, es un espejo, uno que nos obliga a mirar hacia atrás y reconocer que el pasado puede ser más sofisticado, más estratégico y más misterioso de lo que solemos admitir. Y quizás en ese silencio de piedra todavía quede algo esperando ser comprendido.